tardes, queremos estar sentados. Claro, la tentación aquí, miro ahora a Jaime Montaner, por ejemplo, es levantarte y dar un meeting, pero me voy a contener. Y quiero que los del fondo, las personas que nos acompañáis tan lejos y tan cerca, nos escuchéis bien. ¿Bien? Aproximadamente. Vamos a tener que alzar la voz. Bueno, he dicho tan lejos y tan cerca, pues no se me ocurre nada mejor para presentar a Cristina, que ya viene presentada convenientemente y artificialmente por Enrique. No le voy a reñir nunca porque aparte de gran amigo es un excelente pintor y eso le perdona todos los pecados, pero digo tan lejos y tan cerca porque Cristina es una persona que es prácticamente vecina nuestra, vive una parte de esa vida cosmopolita, esa vida rutilante en la que lleva instalada tanto tiempo, pero tiene domicilio también en Huelva y disfruta de esta costa que es una auténtica maravilla, y del Algarve también. Sé de tu vocación, de tu predilección por el Algarve portugués, primo hermano de nuestra tierra. Y también he de confesar que a Cristina la conocía, pero la conocía desde hace mucho tiempo, con motivo del 5º centenario. He de deciros que los dos estamos dispuestos a celebrar el 6º centenario. Esa es una noticia que adelantamos aquí, y recuerdo que aquel inicio de amistad, de colaboración, fue a partir de dos autores latinoamericanos, que el 5º centenario programaba este tipo de exposiciones, si no recuerdo mal, Guayasamín, Osvaldo Guayasamín y Roberto Mata. Con los dos tuvimos alguna colaboración y ella colaboró también con publicaciones del 5º centenario en Huelva, y luego ha tenido, aparte de una trayectoria diplomática, donde por cierto hemos coincidido con una figura que a ella le parece importante siempre recordar, y para mí también, con el que trabajé casi 3 años en Sierra Nevada, él como presidente, yo como consejero, Federico Mayor Zaragoza, que creo son palabras mayores, nunca mejor dicho, hacía honor a su apellido. Y luego, a lo largo del tiempo, pues la hemos seguido, porque ha tenido una trayectoria, como ha apuntado Enrique, yo creo que de un nivel extraordinario, desde el punto de vista no solo diplomático en un primer momento, sino sobre todo como crítica de arte, como comisaria de grandes exposiciones. Ha publicado 12 libros imprescindibles para la historia del arte, también de la literatura. Me sorprende especialmente su obra sobre María Kodama y Jorge Luis Borges. Yo sé que ella tiene una predilección especial por Ginebra, un lugar donde acude y donde además se formó, donde trabajó, y en muchas partes del mundo. Esta novela reflejará muy bien todo ese mundo que ella ha vivido, porque al final la novela, y tengo aquí presentes a unos grandes escritores y buenos amigos, la novela siempre tiene un trasunto, digamos una cara B de la vida de cada uno, que se transforma en los propios personajes. Y de hecho esta novela de... ¿Me seguís escuchando bien? Esta novela, Cristina, te vas a tener que elevar la voz. Esta novela sí que tiene mucho de ese itinerario vital, que además es el libro número 13 de su trayectoria, el primero escrito en castellano. Los 12 anteriores tienen monografías espléndidas de Manolo Blahnik, por ejemplo, el creador de yo creo que la zapatería más exclusiva y excelente del mundo, Sorolla, o el cineasta Wim Wenders, que tiene también una cierta presencia en la obra, sobre todo la atmósfera de, creo que su última película, Perfect Days, que es del año 23, justo cuando tú estás escribiendo la novela. Ella me confesó que había viajado con él a Japón, precisamente, a Tokio, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Ahora ya vamos a hablar tranquilamente, pero todo esto tiene mucho que ver con la propia hechura y arquitectura, nunca mejor dicho, de esta novela. Pero yo me voy quedando aquí para que en este primer tramo sea ya Cristina la que vaya empezando a hablar, y cada vez ella hable más y yo menos, con lo cual es un descanso también para mí. Así que, Cristina, es un placer tenerte tan cerca después de más de 3 décadas tan lejos. Sí, así que bienvenida. Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias, Enrique y John, por abrir este espacio, que sé que es vuestra Sancta Sanctorum, que no queréis, es muy privado, entonces el que habréis abierto las puertas para esto es algo, un privilegio, de verdad. Y efectivamente, este espacio es una maravilla arquitectónica, no solo por el espacio en sí, por la luz que entra, que es en la materia de la arquitectura, sino por los propios cuadros de Enrique, que nos transportan a Chicago, una ciudad tan perfecta y tan maravillosa y tan imprescindible para la historia de la arquitectura. Y, por supuesto, es un placer enorme volver a encontrarnos. La vida es, al final, eso, una serie de azares y casualidades que nos unen, que nos llevan y que hacen que la vida merezca ser vivida. Así que es un placer. Yo siempre recordaré con mucho cariño el año 92, que yo estaba trabajando en Naciones Unidas en la Expo, encargada del pabellón de Naciones Unidas, y bueno, mi marido el que iba a ser mi marido trabajaba aquí, y bueno, pues te conocí, bueno, fue un placer y siempre te recordé con cariño, así que bueno, pues estoy encantadísima, encantadísima. Lo de la inteligencia artificial me ha hecho mucha gracia porque justamente este libro comienza en uno de mis viajes a Japón, que conocí a Tadao Ando, que es uno de los arquitectos más sublimes, maravillosos del mundo. Y él me habla de… Estamos con Wim Wenders, con la viuda de Setsuko, en un hotel, en un ascensor, y me dice, tengo que hacer una llamada a estos japoneses. Digo, algo estará pasando, ¿no? Porque esto es para interrumpir una conversación. Y entonces, no, es que tengo que llamar a mi estudio porque si no la gente no se va a ir y van a estar trabajando 24 horas. Y entonces empezó a hablarme un poco de la incomunicación que había en Japón, de cosas que no son las más bonitas de Japón, y después de eso me empieza a hablar de la belleza y de la concepción de la belleza, que es al final lo que él persigue, ¿no? Y me habla de la luz tan mágicamente, y entonces esa forma, bueno, ese contraste y cómo lo explicaba, además un hombre que él decía que él quería ser un Beatle, o sea, y que había ganado el Prix de Arquitectura, que es como el Nobel de Arquitectura, y sin embargo él no había estudiado arquitectura porque en Japón es casi imposible si no tienes un 10 y no tienes los medios. Bueno, era un personaje tan maravilloso, Tadao Ando, que él, cuando vengo, me inspira muchísimo. Y le digo lo de la inteligencia artificial y no quiero ser pesada, pero es que él justamente empieza el libro con una frase de él que dice: mi objetivo es diseñar una arquitectura de serenidad que viva en los corazones de la gente. La inteligencia artificial cambiará el mundo, pero la arquitectura nunca será el trabajo de ordenadores. La inteligencia humana debe estar por encima de todo. Entonces, todo aquello pensé, tengo que hacer un libro que sea una celebración a lo que hace que la vida merezca ser vivida. Más allá de, o sea, esta belleza que él me habla, porque al final Japón es un país en el cual la belleza es el arte de la vida, o sea, ellos han hecho de la belleza su objetivo de vivir. Entonces pensé, quiero hacer un libro que sea eso, una celebración de la vida, de todo lo que hace que la vida merezca ser vivida, desde el arte a una sonrisa, a la luz que entra por un edificio, y cómo hacerlo mejor que con un arquitecto que es de los mejores del mundo, porque nos va a llevar de forma natural por todo el mundo y nos va a hablar eso de la belleza, de las relaciones, y bueno, por supuesto, del amor, porque sin el amor la vida pues no tiene sentido. Si te parece, hago como harían en el cine, un pequeño tráiler de la novela, que siempre suelen empezar con esos textos que colocan. Quiero recordar que hace un año, cuando se editó la tercera edición, valga la redundancia, de la novela, Sergio Vila San Juan, que te presentó en Barcelona, es el director del suplemento cultural de La Vanguardia, uno de los grandes suplementos culturales, él decía que es una novela artística y cosmopolita que apunta a convertirse en una novela de culto. Ya vas por la tercera, esperemos que la cuarta sea también una ocasión para quienes no la han leído, la puedan leer.
Adrián Peñalosa, en ABC, dice una novela reflexiva y contemporánea. Y Elena Foster, de Ivory Press, a la que conoces bien y conocemos todos, por ser la mujer de un grandísimo arquitecto, dice en tu contraportada una reflexión novelada sobre la paradoja eterna de la belleza efímera y el amor imperfecto. Ella ha hablado ya de belleza y amor. Yo la novela la considero, y le propuse a ella un titular, que sería una novela singular y sensitiva. Singular porque lo dice ya Vila San Juan, es una novela que sale del molde de lo que habitualmente es una novela. Cierto es que quien inventa la novela, que es Cervantes, allí cabía todo, la novela de Cervantes. Cabía la poesía, cabía el cuento, cabía casi el ensayo, y es una novela que tiene también una buena parte de un ensayo sobre el arte, la arquitectura, y luego hay una trama, como no puede faltar en una gran novela, y en este caso esa trama es la trama amorosa, fundamentalmente, que tiene que ver también con la alegría, con la tristeza, esa relación de Ken Goé con su mujer Fuquillo, pero también con su gran amor de juventud que recupera Cosima, en paralelo el socio del estudio de arquitectos, tiene también otra historia de amor, por lo tanto hay una trama sentimental que atrapa al lector, y yo te añadía cuando hablábamos que hay también otra historia que me parece muy interesante, que es todo el montaje que hace Ken Goé, que lo que está haciendo en la novela es un camino de perfección, como el de Santa Teresa o Pío Baroja, un camino que es un viaje exterior e interior para, de alguna manera, a los 50 años, por cierto, aproximadamente, cuando cumple medio siglo, y ahí lo que va buscando precisamente es esa entraña fundamental que en la cita primera que has leído tiene el arte. Y decía que esa otra trama, que es el montaje de Madame Butterfly. Y aquí apunto lo de sensitivo de la novela, de una novela que tiene un carácter muy especial, es como una caja de sorpresas, porque es una novela que se lee también con todos los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, el tabaco está presente en la novela, es que aparece Fino D'Amiroz, que es el fabricante de tabaco más importante que ha existido, o bien la conversación que tienes con Ferran Adrià, o quien mejor cultiva las rosas para los perfumes, aunque sé que al protagonista, y creo que a ti también, le gusta sobre todo el perfume de camelia, si no me equivoco, pero hay toda una esencia, por cierto, también nos da la receta del mejor gin tonic que se puede tomar para los aficionados. Todo esto va entrando en la novela como un repertorio que la hace, ya digo, singular, y que tiene una trama que además con sorpresa, esto no lo voy a desvelar, pero que sí que ayuda a que en ese libro, que tiene mucho también de ensayo, de reflexión, que tú acompañas con citas, con ilustraciones, porque el libro también, y con esto termino, la factura del libro desde el punto de vista literal, de cómo está hecho, es una auténtica joya también, está muy bien editado, la calidad del papel, las ilustraciones, y luego el acompañamiento tuyo de la cita, que son claves. Se lo decía hace poco, está aquí el editor de Hyperion, que es mi editor también, Manuel García, que son los editores de los haikus de Basho. Ajá. Y de la gran literatura japonesa desde hace ya 50 años que tiene la editorial. Si todo ese mundo de la gran literatura, en este caso también de la visión desde Oriente a Occidente, que está presente en tu novela. Este era el tráiler, te toca hablar a ti. Bueno, más diálogos, o sea, sí que mejor que hablemos algo más concreto, pero como dices de Basho, que es el poeta que hace los haikus más maravillosos, él dice siempre que el viaje, o sea, porque la novela es un viaje interior, exterior, y por eso, por muchos mundos, y él dice que la casa, el hogar mismo es el viaje. Y lo que también me gustaba a mí de hacer una novela que fuera un viaje es despertar un poco la curiosidad, ¿no? Porque en el mundo de hoy, que estamos siempre moviéndonos de un lado para otro, pensando que viajamos, yo a veces me pregunto si realmente esto es viajar, ¿no? Entonces quería invitar a la gente a hacer un viaje
como más contemplativo y más pausado. Es decir, si vas a un sitio, pues te fijas, es mejor ir a un museo y te fijas en un cuadro que ver 80 o estar pausadamente tomando un café y ver cómo la gente pasa. Vas a Italia y estás allí no sé, en Florencia, en cualquier plaza donde está Da Vinci. Sí, entonces, o sea, estás allí y ya lo estás contemplando, no necesitas ir a todos los sitios, o sea, viajar de una forma más pausada, tomando, si se hace falta, un poco de champán, que está muy bien, y disfrutar las burbujas del champán, no sé, o sea, disfrutar mucho más la vida y mucho más pausado. Sí, porque hay una... He hablado de los olores, ¿no? Porque me llamó mucho la atención los perfumes, ¿no? Como la elaboración, esos personajes que se cruzan en la vida. Es una novela donde estás inmerso con los 5 sentidos, ¿no? Es verdad que fundamentalmente, y volvemos a la luz, la novela tiene un anclaje especial en la arquitectura. Y aquí aparece tu segundo apellido. Es verdad que el primero es muy largo, puede parecer 2, pero tu segundo apellido es Fixar. Y eres sobrina nieta de un gran arquitecto, que además dijo una cosa que tiene mucho que ver con la novela, y aparece en uno de los personajes que lo cita. Dice, la belleza no es lo contrario de lo feo, es lo contrario de lo falso. Por lo tanto, la idea de belleza y verdad que buscamos muchos de los que escribimos o pintamos o construimos, está muy presente en el libro, ¿no? Dinos algo de... No, por supuesto, o sea, la búsqueda de la belleza yo creo que es la esencia de la vida, pero la belleza, como decía Platón, es un camino difícil, no es lo bonito o incluso no es solo lo que tiene armonía y proporciones, ¿no? La belleza va más allá, es lo que emociona, es el misterio. Y como decías, a lo mejor es lo contrario de lo falso, en el sentido, Miguel Fisar siempre decía que él, o sea, para empezar a construir tenía que sentir que el hormigón que estaba utilizando era un material auténtico, ¿no? Que no había mezclas que no eran auténticas. Era un hombre que adoraba la arquitectura y además era un apasionado también de Asia. Vamos, él es el que me inculcó un poco el amor por China y por Asia. Y por supuesto la arquitectura es el arte en el cual utiliza la luz como el material principal. La luz, siempre había un arquitecto muy famoso que se llamaba Luis Kahn que decía nunca el edificio supo lo bello que era hasta que un rayo de luz dio en su pared. Entonces la luz es también una forma, la arquitectura es la forma en que un arquitecto recoge la luz y deja entrar, porque la luz es calidez, la luz es vida, la luz es optimismo, y yo creo que al final la vida es una búsqueda de la luz. Puede ser una metáfora, pero al final es eso, o sea, lo mejor de la vida es la luz en todos los sentidos, ¿no? La luz no solo como el sol, sino como algo que nos eleva, como el mismo arte, ¿no? Porque al final, ¿qué es el arte, ¿no? Sí, reiteradamente, claro, hay muchas conversaciones entre arquitectos, Ken Goe, que va buscando también de alguna manera una transformación en su propia vida y buscando esa esencia que a partir de la luz, de los espacios, está también en el inicio del viaje. Ahora estaba pensando que como leemos tanto de la Odisea, que a ver si la leemos de verdad o la releemos, que es tan maravillosa, por la película de Nolan, él hace un viaje, pero lo hace no hacia Ítaca, sino desde Ítaca. Tú además dices algo de Ítaca también, alguna cita en la novela, y él hace ese viaje como al revés, ¿no? Sale como del hogar a buscar lo que a él le faltaba. Es verdad que había ocurrido, y aquí hay una parte de la trama que es interesante, había ocurrido un hecho trágico al principio de la novela, que tiene que ver con su hijo, precisamente, y por eso él emprende este viaje, que puede ser como un viaje, ya digo, a la inversa del de la Odisea, saliendo del hogar para encontrarse él también, ¿no? Por lo mismo que has dicho antes, que el hogar va con uno mismo, ¿no? Sí, no, Ítaca, es que no me acuerdo, es de Cavafis, un poema, sí. Y justamente dice que el viaje tenga aventuras, que sea largo, que sea curioso, que sucedan muchas cosas, y por eso los capítulos son muy cortos, porque muchas veces como vivimos tan rápido, pues he pensado, bueno, pues uno puede leer un capítulo y cierra y al siguiente día se lee otra página.
y cada una de los capítulos empiezan con una cita que puede ser de Borges hasta de un boxeador o de alguien. Primero, para, como decía Borges, alentar a la gente a que lea otros libros a través de esta cita. Dices, me encanta esto, Kavafis o Lorca o muchos de los que cito. Cernuda, ¿te interesa? Aparece varias todo, veces. Claro, a quien no le interesa Cernuda, ¿no? Entonces, o cualquier, vamos, o Vas o incluso una cita... O Lin Yutang, la importancia de vivir, claro. Entonces, y estas pequeñas citas te incitan un poco a pensar también, y incluso hay alguna cita que hablabas de belleza, que cito a Confucio, que dice, ¿qué necesitas?, le pregunta, dice, necesito arroz y flores. Y entonces, maestro, arroz y flores, dice, sí, arroz para poder vivir y flores para tener algo por lo que vivir, ¿no? Las flores siendo un símbolo de la belleza, si ¿no? me permiten, cuando lo leí, claro, me vino a la mente, nos acompaña aquí un gran catedrático de literatura, al que felicito además porque acaba de recibir un premio de poesía, Manuel Ángel Vázquez Medel, cuando Lorca dice aquello, al pueblo hay que darle un pan y un libro. Un pan para que se alimente y un libro para que se alimente interiormente. Es muy parecido, la versión... casi idéntico a lo de Confucio. Y es cierto que el libro, voy también alumbrando el camino para quienes quieran leerlo, tiene una composición interesante, son capítulos muy cortos, algunos de ellos tienen una página, la media entre 5 y 3 incluso páginas, hasta 10 los más largos, son 58 fragmentos en una coda final, pero que hacen el libro también como una suerte de laberinto, de emociones, de reflexiones. Yo creo que has dado con una tecla para el lector moderno y actual muy interesante, que es hacer fácil el llegar a tu libro. Porque, como digo, hay un paseo del que no me quiero olvidar, por cierto, la importancia de la música que hay en este libro. Sí, decía, no sé si era Goethe... Aparte de la ópera de Madame Butterfly. Sí, no sé si era Goethe que decía que la arquitectura era música congelada. Y entonces une, por supuesto, y luego y están todas las artes un poco en el libro, porque la arquitectura al final es el arte que une todas las artes, ¿no? La pintura, la escultura y la música. Y por supuesto, la música, o sea, da un ritmo a nuestra vida que es fundamental, y cómo no, pues tenía que introducirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, uno de los personajes es una cantante de ópera, Lola Montes, que además es la compañera del hijo pero ahí hay sorpresas a lo largo de la trama. Así que sí, porque la vida, como decía Diaghilev, cuando querían el director de los ballets rusos, muchísima gente quería trabajar con él, y él siempre, cuando le preguntaban, pero maestro, ¿qué tengo que hacer para trabajar? Usted dice, étonnez-moi, sorpréndame, ¿no? Entonces, si no te sorprenden, no vale la pena. Entonces, eso, la vida tiene que tener esa capacidad de sorpresa. Sí, pero luego los personajes acuden a conciertos de Karajan, de Sakamoto, si nos vas llevando a distintos espacios. Por cierto, recorres casi todos los continentes. La novela prácticamente acaba o empieza en Zimbabue, esta es otra sorpresa, donde tú has trabajado también, o trabajaste cuando eras diplomática, y hay personajes como el tío de Cosima y Salomé, que me parece un personaje interesantísimo, el barón Ludwig von Hoff, ¿no? Sí. Que es un personaje peculiar. Un vividor. Es un vividor, bon vivant. Claro. Y bueno, está llena de sorpresas, ¿no? Como he dicho antes, la novela. Y sí me gustaría, porque nos hemos propuesto 40 minutos, y más como está la sala, pero vamos, tú puedes lógicamente extenderte lo que quieras, quiero cansar, no pero queremos cansar. No quisiera yo que termináramos de hablar en esta conversación sin citar a otro de los autores que aparece también en la novela y que además nos visita en Lepe, en este lugar que a mí me parece milagroso. El señor, yo no sé si
acudió algún santo o alguna santa. La Virgen de la Bella. La Virgen de la Bella. Para crear este espacio. Yo este no lo conocía. Ya el otro me pareció un espacio que podía estar en Nueva York, en Tokio, en París, en tantos lugares que aparecen en la novela, pero con este, pues ya te doblas la apuesta. Será el escenario de la siguiente novela de Cristina. La 14, bueno, el libro 14. Pero sí que hay uno de tus libros importantes, y esta exposición que nos acompaña en la galería John Holland es Botero. Y sí, no quisiera terminar sin que nos dijeras también algo de Botero, aparte de lo que tú quieras añadir de la novela, claro. Bueno, Botero en cierta forma aparece en la novela porque yo trabajé con él más de 20 años, pero empecé trabajando con él en una exposición que era sobre la colección de pintura que él había hecho. Él tenía un ojo fabuloso y entonces y era un gran coleccionista. Y hizo una colección que iba de los impresionistas hasta Miquel Barceló. La visité en Bogotá, conocí el museo. El museo, sí, entonces... Y me sorprendió igual que a ti, me pareció... eran pocas cosas, pero bueno... Pues esa colección que él donó a Colombia, yo primero las puse en Madrid y entonces empecé a trabajar con él ahí, y era un hombre que vivía para la pintura. Era un hombre que era feliz pintando, bueno, como Enrique también dice que quiere ser feliz ahora, estar aquí, o sea, que lo entenderá, y que además era un hombre que se hizo a sí mismo, ¿no? A mí me sorprendía muchísimo porque era un hombre que le adoraban por donde iba, excepto en los círculos muy snobs, que me dolió muchísimo que hubiese algunos museos como el Metropolitan que no le hicieron una exposición, a pesar de que fue el Metropolitan y el Guggenheim los primeros que le compraron obra en los años 60, pero fue un hombre que venía... Quizá porque fue muy popular también. Bueno, que decir, fue muy popular como han sido muy populares todos los grandes, como no han sido populares. Pero él no era en vida y fue una gran... Digo, me parece un tema interesante. Él le daba igual, o sea, él lo que quería era levantarse y siempre tenía estudios en distintos sitios cuando ya llegó a la fama, y llegaba a su estudio a las 9 de la mañana y se quedaba hasta las 6 de la tarde y pintaba. Le daba exactamente igual la fama, le daba igual, o sea, sí, por supuesto, él cuando dice que uno de los momentos más bonitos era cuando en el Grand Palais en París él hizo su exposición y en un noviembre nevando en París había cola para visitar. Entonces, aquello, o sea, como a cualquiera que hace una pintura o incluso el que escribe un libro, le gusta que la gente disfrute con lo que ha hecho, ¿no? Entonces, eso por supuesto le gustaba y era popular porque popular en el sentido que a todo el mundo le gustaba, pero era un hombre que había aprendido a pintar él solo, copiando en el Prado, copiando en Italia, en Florencia, había alquilado una moto y él iba de un lado a otro con su moto copiando los frescos de los renacentistas, o sea, y que poco a poco él va llegando a lo que va a ser su estilo, del volumen, que no es algo que a él le surja en un día, sino en muchos años, y que bueno, pues al final él crea un estilo. Él pensaba, solo un pintor puede existir si llega a tener un estilo. Vemos los cuadros de Enrique y sabemos que es Enrique automáticamente, ¿no? Esos paisajes, esas marinas, pues Botero igual, cualquier cosa que pintaba, una naranja, una mujer, un animal, lo pintaba con volumen y había quedado un estilo, y es lo que más orgulloso estaba. Y era un hombre que no se daba importancia y que era un hombre cálido, simpático y que vivía para la pintura, y fue un orgullo trabajar con él. Y empezó pintando, aquí la exposición son acuarelas, él empezó pintando acuarelas cuando tenía 12 años en las plazas de toros que tenía, bueno, que el gerente era su tío, y acabó pintando acuarelas. O sea, que la acuarela es una técnica que le fue como un poco el hilo conductor de toda su vida, así que la exposición es igualmente una... Yo debo decir que esta exposición de Botero va a durar hasta el día 22 de agosto, pero antes de que termine, Cristina nos va a hacer una visita guiada, con lo cual recomiendo que no se la pierde nadie, porque puede ser tremendamente sustanciosa.
Y yo, por terminar con algo que también podría aprovechar, que tenemos a tantos buenos amigos y degustadores del arte, de la literatura, sé que colaboras con Artemisia, con una empresa, sobre todo radicada en Italia, creo, ¿no? Sí, que hace exposiciones en todo el mundo. Bueno, ¿qué tienes entre manos? Pues, aparte de ese libro que sí, seguramente bueno, estarás pensando en escribir. Acabo de terminar un libro sobre el Prado con Asulín. Hemos estado fotografiando todo el Prado muchas noches. Va a ser un libro de estos coffee table books grandísimo. Y además el rey, Su Majestad el Rey, ha hecho el prólogo, o sea que es una... Te has buscado buenos prologuistas. Sí, no, que decía, al final el Prado es un museo que son las colecciones reales, son las colecciones que realizaron los reyes de España y bueno, pues está muy unido a la corona. Y entonces, bueno, pues hemos logrado que él fuera el que hizo el prólogo y se publicará seguramente en noviembre. Y luego el 30 de septiembre inauguró la exposición que hay en Sevilla de la Duquesa de Alba, que la he comisariado con Eugenia Martínez Dirujo, se inaugura en el Palacio de Liria, digo por decir dos cosas. Y luego estoy con la Fundación Juan March, que hay una exposición de Yves Klein en Mallorca. También inauguro en octubre en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca una exposición de Yves Klein, que era el inventor del azul Klein. O sea, mira a tu marido, Emilio te ve. Que si Emilio te ve a menudo. Claro. Perdonad, me dirijo al marido de Cristina, con su permiso, porque es vecino también de Huelva, y a él sí que lo veo a menudo. Toda esta actividad que has hablado del futuro, ¿cómo nace cosas en Huelva? Pues, bueno, yo aquí me inauguro y aquí con esto seguro, ya veremos, a lo mejor, ¿por qué no? Ya estoy cansada de viajar desde que tenía 12 años, mi padre me mandaba a estudiar por todos los países, o sea que ya estoy un poco cansada de viajar y además viajar ahora es distinto, así que espero poder también hacer algo en tu galería. Nos encantaría, un honor tremendo. Yo tengo una pregunta, tu segundo apellido Fisac, ¿eres sobrina del arquitecto o...? Es sobrina nieta. Sobrina nieta, claro. Sí, era tío de mi madre. Sí, yo es un arquitecto que la gente de la zona lo conocerá por la iglesia de Punta Ambría, ¿sí? La iglesia de Punta Ambría, el seminario de Pila, eso es lo que tenemos más cercano. Un gran arquitecto, pasó famoso por su iglesia, que además lo menciona muchísimo. En el libro aparece sí, lo menciono porque yo me acuerdo cuando ya habían tirado la pagoda, que fue un edificio que le hizo maravilloso en Madrid, y bueno, no sé en qué momento el ayuntamiento decide tirarlo. O sea, dices, ¿cómo puede? Y entonces yo me acuerdo de hablar con él, yo era muy joven, pero me acuerdo de hablar con él, que además empezaba a hablar, decía que habla de la arquitectura y de la poesía tan importante, ¿no? El libro tiene mucho de concepto poético también. Sí, que sería sin la poesía, ¿no? Pues lo dices también. Justamente, el personaje de la novela, ¿quién te inspiró? ¿Tadao Ando? Tadao Ando. Tadao Ando. Y luego hay otro arquitecto que va a hacer en Sevilla una obra, que es Kengo Kuma, que estuve también con él. Justamente la casa donde vive el arquitecto es una casa que hizo Kengo Kuma, que no me dio tiempo a incluir un dibujo, que espero que haya una cuarta edición y se incluya. Y bueno, pues son dos arquitectos. Es que a mí la civilización de Japón me fascina por eso que he dicho antes, porque ellos han hecho de la belleza un arte de vida, ¿no? Desde cómo contemplan la floración de los cerezos, cómo para ellos, yo me acuerdo de una mujer que decía, yo no tengo dinero y no voy a poder tener una casa, pero me voy a comprar un bolso bonito artesanal porque quiero llevar algo bello conmigo, ¿no? Cómo cuidan todos los detalles. A mí me fascina, ¿no? A mí ha sido de lo que más me ha interesado de la novela, la obsesión y la continuo trato de la belleza. Es una cosa que hoy día está contracorriente, porque en todo el panorama de arte lo que cuenta ahora es lo conceptual,
es coger ideas que incluso no son tuyas o coger objetos que incluso los encuentras y formar conceptualmente una historia del arte. Esa es la clave de lo que puede haber hoy día en todos los museos de arte contemporáneo y lo que todos los críticos y comisarios de arte favorecen y plantean. En cambio, una belleza casi al estilo antiguo como la que propones tú me parece de una valentía extraordinaria y además luchar contra corriente. Yo he disfrutado muchísimo con el libro. Él ha dicho que es fácil de leer. Yo no diría que es fácil, es cómodo. Los capítulos son tan pequeños, los pueden interrumpir por muchos motivos. En cuanto, antes de empezar el capítulo, ya tiene una frase que ya te mete en el capítulo y sabe emocionalmente de por dónde van a ir los tiros del capítulo. Yo lo he pasado divinamente, sobre todo por la obsesión de la búsqueda de la belleza. Y las referencias, da igual que sea música, da igual que sea un templo, da igual que sea un atardecer, la vista del gran parque desde el apartamento en Nueva York, la muralla china, es siempre sobre la belleza. ¿Ya? Y por otra parte, por cierto, las plazas. En el libro hay una mirada a las plazas públicas, bueno, la de Tiananmen y algunas otras. Sí, es que la plaza es el sitio donde realmente se hacía la vida, ¿no? Y luego, bueno, pues hay plazas que son tan maravillosas. Por otra parte, me ha llamado la atención una cosa que, bueno, los personajes viven en la novela, pero nunca se ve pagando una factura, nunca se ve una tarjeta de crédito, nunca se ve sacando un billete, es decir, te quedas con la esencia maravillosa de los personajes, sin saber la miseria de todos los días, ¿no? Y las inconveniencias de todos los días. Yo pienso que está bien, porque si no la novela hubiera sido un ladrillo de 6.000 páginas, claro. Pero me llama la atención eso. Qué vida tan bonita, ¿no? Claro. Todos estos halls de hoteles maravillosos, los conciertos, en los trajes y las cadenas que llevaba Salomé, etcétera. Sí, no hay dinero por medio, no hay... quiero decir... Tengo anotado que es verdad que es un libro muy elegante y nos lleva también a un punto exclusivo. Es la belleza, el libro también es la Eso belleza. para el lector tiene una gran curiosidad. Tú lo has hablado de la palabra curiosidad al principio y como te has movido también en ese ámbito, a través de la novela lo has trasladado. Pero bueno, eso yo creo que es una cosa que no se puede inventar, que tú has tenido que vivir eso en tu viaje a través del mundo también. Bueno, quiero decir, es verdad que, como decías, cuando uno hace una novela, o sea, hay cosas que has tenido que vivir, porque si no, no salen naturalmente, y si no son naturalmente, no son bellas, y es lo contrario de lo falso, ¿no? Tiene que ser algo auténtico, que fluya, y que bueno, pues hay cosas que yo he sido muy feliz viviendo, y entonces hay partes, o sea, que he dejado... bueno, he trasladado ahí, pero por supuesto nada de biografía ni nada, pero sí que me he movido en ciertos círculos y que me han producido alegría, belleza, felicidad. Claro, entonces quería, pues eso, transmitir y que la gente se divierta, ¿no? Porque o sea, hacer soñar a la gente también, que es importante, ¿no? La capacidad de soñar, como la curiosidad, creo que se están a veces perdiendo. Y entonces me gustaría eso también, que el libro fuese una invitación a soñar y a poder realizar un sueño, ¿no? Yo al hilo de lo que tú dices, cuento una anécdota que puede definir también la idea de lo que no se quiere contar en esta novela, porque ya está contado, claro. A mí me pasó con una novela que publiqué, la única, Cándido en la Asamblea, que algún amigo pertinaz, como la sequía, me vino a decir que es que no aparecía la clase proletaria. Entonces yo no le contesté porque perdí la amistad con él. Pero le iba a poner Los Miserables, ya lo escribió Víctor Hugo. La mejor manera de responderle. Y usted la busca de Pío Baroja, ya está escrita. Pero bueno. No, uno escribe desde las entrañas y tiene que escribir lo que sale. Lo que sale, y además, y bueno, tú que escribes, cada capítulo era, digo, y no puedo más. Y entonces al siguiente día me sentaba, ¿no? Y me proponía Hemingway, se levantaba a las 6 de la mañana y escribía en un atril de pie.
y a las 12 de la mañana acababa y ya empezaba con los mojitos y los daiquiris y todas estas cosas, y ya a las 5 de la tarde estaba knockout, ¿no? Totalmente. Pero yo decía, este hombre escribía una página al día, yo tengo que escribir una página al día, y les aseguro que escribir una página al día es un horror. Y no, mírate, un escritor colombiano, por cierto, muy amigo de Fernando Botero, Germán Castro Caicedo, que además es un escritor de mucho éxito en Colombia y fuera de Colombia, en una cena cuando estuve en Bogotá con Rafael Escuredo, precisamente, un gran amigo y escritor, de algunos que estáis aquí también, y decía, hablando de literatura, dice, es que en una novela, en cada página tiene que pasar algo, y tú sí, es verdad que en cada página pasan cosas, por eso lo de caja de sorpresa. Por eso decía Germán Castro Caicedo. Muy bien. Abrimos la conversación y la ampliamos por si alguien quiere preguntar. Mi única preocupación, los que estáis de pie. ¿Aguantáis bien? Bueno, tú decides. Yo creo que... ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando, algún comentario o ampliación de lo que estamos hablando? ¿Cuáles son tus... menciona a varios artistas en la obra. ¿Son tus artistas preferidos? Ya Giacometti, Demian Hirst, ya... o sea, no, cada día yo creo que, o sea, por supuesto hay artistas que quieres de alguna forma, pero hay tantísimos artistas que son mis favoritos, y ahora más que he hecho el Prado, que es que no, o sea, no tendrían, un libro de estos no sería suficiente, pero eran artistas que sí tenían que ver con la obra, o sea, lo que digo, han salido de forma natural, pero por supuesto Damien Hirst lo conocí muy bien en México, y entonces me habló de cómo tenía una crisis vital y tal, y que ya no podía hacer nada y que casi se iba a suicidar, y entonces en la pandemia resulta que él de pronto empezó a pintar flores y en Japón es la floración de los cerezos. Empezó a pintar cerezos y entonces le salió maravilloso y recuperó su amor por la pintura. Entonces lo que yo quería era alguien como Damien Hirst, que sí que pegaba aquí, pero que hubiese recuperado esa ilusión perdida que le pasa al personaje y que la recupera. Además que le llamé y me dijo, sí, te dejo una obra para que la pongas, porque el libro también tiene como varias, la historia va también a través de ciertas imágenes que voy incluyendo. Entonces eran imágenes que he incluido que te cuentan un poco la historia paralelamente a través de las imágenes, como también está la iglesia de la luz de Tadao Ando. Por supuesto, pero los que hay sí que me gustan, o sea, nunca pondría un pintor que no me gusta, pero hay tantísimos. Giacometti lo menciona. No, Giacometti es... un amuleto. Sí, porque esas figuras que él hacía, que siempre decía que era como la existencia, la esencia de la vida, me gustaban, ¿no? Y luego Balthus, con el que trabajé mucho, siempre me hablaba de que en su estudio Balthus solo tenía una foto de Giacometti, que habían sido amigos, y me contó muchas historias de la noche parisina con Giacometti, y Giacometti al final era casi mi amigo. Entonces los que están aquí en cierta forma son amigos. Bueno, ella ha sido la primera comisaria que ha organizado una exposición de Balthus grande en España. Es decir, que eso es algo muy importante realmente. Sí, cuando vivía en Suiza le conocí, pasaba muchos días en el Grand Chalet, en Rossinier, al lado de Xat, con él. ¿Dónde fue la exposición? En el Reina Sofía. En el Reina Sofía, caramba. Sí, además empecé porque... yo estaba, era muy joven, pero y no sabía nada de comisaría de exposiciones, pero me dijo, Cristina, tienes que hacer una exposición mía en España. Y entonces lo dije a los del Reina Sofía, que llevaban, no sé si 20 años intentando hacer una exposición de Balthus, y yo que entonces no había ni cumplido 30 años, se rieron casi. No, es que yo conozco a Balthus, tal. Y entonces Balthus dijo, Cristina, te voy a poner un maestro. Y entonces me puso al director del Museo Picasso en París para que me enseñase, o sea que he tenido suerte, he sido una vida afortunada. Y aquí ahora, pues en Huelva, les agradezco inmensamente a todos, ¿no? El apoyo también que, no solo vuestro, sino todas las personas que han venido aquí,
Porque, ¿Qué haremos? Porque hay más gente que quiere el libro que los bueno, vender. si quieren otro día, como vengo a hacer la visita guiada, puedo firmar más libros si los compran. Los que hayan comprado el libro y lo quieren firmar, sin problema, se firma ahora mientras los demás nos tomamos una copia. Los que no puedan conseguir el libro, que dejen el nombre, la dirección, etcétera, y cuando el librero los puede encargar, los puede tener aquí, y cuando venga la visita guiada a final de agosto, el 21 o 22 o algo así, o el 20, entonces cuando lo pueden firmar. Bueno, y muchísimas gracias. Quería también dar las gracias especiales a dos amigas que están aquí, que me ayudan, a Antonia y a Gloria. Bueno, y siempre que decías mi marido, siempre el apoyo de mi marido. Que son amigas tuyas que me ayudan, que han ayudado. Así que la vida, otra de las cosas que dan luz es una amistad, ¿no? La amistad.